Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos de nuevo por aquí, listos para descubrir algo fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que combina pasión, misterio y sí, un toque de química explosiva. Vamos a hablar de Engin y Tuba, dos nombres que por separado ya evocan fuerza y belleza, pero que juntos su conexión oculta un secreto que estoy deseando compartir con ustedes. Prepárense para desentrañar una historia llena de matices y sorpresas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo cosas nuevas conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en la historia de Engin y Tuba. Cuando escuchamos química explosiva, lo primero que se nos viene a la mente son reacciones espectaculares en un laboratorio, colores vibrantes y tal vez algún que otro pequeño accidente controlado. Pero la química en realidad está en todas partes. Está en cómo reaccionamos a ciertas situaciones, en cómo nos sentimos atraídos por ciertas personas y, por supuesto, en cómo se entrelazan las vidas de Engin y Tuba. Engin, para muchos, es sinónimo de pasión desbordante. Un hombre con una energía que contagia, un carisma que atrae y una determinación inquebrantable. Es alguien que vive la vida al máximo, que no teme arriesgarse y que siempre busca desafiarse a sí mismo. Tuba, por otro lado, es la personificación de la elegancia y la sofisticación. Una mujer con una belleza serena, una inteligencia aguda y una sensibilidad profunda. Es alguien que irradia calma y confianza, que sabe escuchar y que siempre ofrece una perspectiva única. A simple vista podrían parecer dos polos opuestos. Uno es fuego, el otro es hielo. Uno es extrovertido, la otra es introvertida. Pero como bien sabemos, los opuestos se atraen. Y en el caso de Engin y Tuba, esa atracción es innegable. Desde el momento en que se conocieron, algo hizo clic. Una chispa se encendió, una conexión se estableció. Y esa conexión, esa química, era palpable para todos los que los rodeaban. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta química sea tan explosiva? No es solo la atracción física, aunque eso obviamente juega un papel importante. Tampoco es solo la admiración mutua, aunque ambos se respetan y valoran enormemente. Es algo más profundo, algo más intangible. Es la forma en que se complementan, la forma en que se desafían, la forma en que se apoyan incondicionalmente. Engin aporta la pasión y la energía que Tuba necesita para salir de su zona de confort. La impulsa a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, a explorar diferentes facetas de sí misma. Tuba, a su vez, aporta la calma y la estabilidad que Engin necesita para mantenerse conectado a tierra. Lo ayuda a reflexionar, a tomar decisiones más sopesadas, a encontrar la paz interior. Juntos forman un equipo imparable. Se complementan a la perfección y se potencian mutuamente. Son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, creando una imagen completa y armoniosa. Y esa armonía, esa sinergia, es lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirada por todos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque detrás de esa química explosiva, detrás de esa conexión innegable, se esconde un secreto. Un secreto que añade una capa adicional de complejidad y misterio a su relación. Un secreto que, una vez revelado, cambia por completo la forma en que los percibimos. ¿De qué secreto estoy hablando? Bueno, resulta que Engin y Tuba comparten un pasado en común que pocos conocen. Un pasado lleno de desafíos, de obstáculos y de experiencias que los han marcado profundamente. Un pasado que los ha unido de una manera única e irrompible. Desde muy jóvenes, ambos enfrentaron situaciones difíciles que los obligaron a crecer rápidamente. Ambos aprendieron a valerse por sí mismos, a luchar por lo que querían y a no rendirse ante la adversidad. Y fue precisamente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de vulnerabilidad, donde se encontraron y se apoyaron mutuamente. Se convirtieron en el refugio del otro, en el hombro en el que llorar, en la voz que los animaba a seguir adelante. Compartieron secretos, sueños y temores. Se conocieron a un nivel profundo y significativo. Y esa conexión, esa intimidad, es lo que ha mantenido su relación tan fuerte a lo largo de los años. Ahora, es posible que se estén preguntando por qué han mantenido este pasado en secreto. Bueno, la respuesta es sencilla: privacidad.
Tanto Enjin como Tuba valoran mucho su intimidad y prefieren mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Quieren proteger su relación y evitar que los juicios y las opiniones de los demás influyan en su felicidad. Y es comprensible. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, donde la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, es refrescante ver a personas que priorizan su privacidad y que se niegan a exponerse innecesariamente. Pero el hecho de que hayan mantenido su pasado en secreto no significa que no esté presente en su relación. Al contrario, ese pasado es la base de su conexión, es lo que los une de una manera tan especial. Es el pegamento que mantiene su química explosiva intacta. Conocer este secreto nos permite entender mejor la dinámica entre Enjin y Tuba. Nos ayuda a comprender por qué se complementan tan bien, por qué se apoyan incondicionalmente y por qué su relación es tan fuerte y duradera. Nos muestra que detrás de la fachada de pasión y elegancia, hay una historia de superación, de amistad y de amor verdadero. Y esa historia, esa verdad, es lo que hace que la química entre Enjin y Tuba sea aún más fascinante y admirada. Es un recordatorio de que las relaciones más significativas son aquellas que se basan en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Es una lección de que los secretos compartidos pueden fortalecer los lazos y crear una conexión irrompible. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo el secreto detrás de la química explosiva entre Enjin y Tuba. Hemos visto cómo dos personalidades aparentemente opuestas pueden complementarse a la perfección, cómo un pasado compartido puede fortalecer una relación y cómo la privacidad puede ser un ingrediente clave para la felicidad. Para resumir, la conexión entre Enjin y Tuba va más allá de la atracción física y la admiración mutua. Se basa en un profundo entendimiento, un apoyo incondicional y un pasado compartido que los ha unido de una manera única. Su secreto, aunque oculto, es la clave para comprender la fuerza y la durabilidad de su relación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y descubrir juntos los secretos que se esconden detrás de las apariencias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Enjin y Tuba? ¿Creen que los secretos pueden fortalecer las relaciones? ¿Han tenido alguna experiencia similar en su propia vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les encante. Así que no esperen más, suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliación de la noticia, la historia detrás del brillo, Enjin y Tuba, un amor forjado en la adversidad, ***. Pero la historia de Enjin y Tuba no comienza con alfombras rojas y flashes de cámaras. Su origen es mucho más humilde y es precisamente esa base sólida, cimentada en la adversidad, lo que explica la inquebrantable conexión que comparten. Vamos a retroceder en el tiempo, a cuando Enjin y Tuba eran solo dos jóvenes luchando por abrirse camino en un mundo que no siempre les tendió la mano. Enjin creció en un barrio modesto, donde la ambición y las ganas de superación eran tan comunes como la escasez de oportunidades. Desde pequeño demostró un talento innato para conectar con la gente, un carisma que le permitía iluminar cualquier habitación en la que entraba. Sin embargo, ese brillo no siempre fue fácil de mantener. La presión de las expectativas familiares, las limitaciones económicas y la constante lucha por encontrar su lugar en el mundo, lo llevaron a enfrentarse a momentos de gran incertidumbre. La pasión que hoy vemos en él fue forjada a fuego lento, pulida a base de esfuerzo y perseverancia. Tuba, por su parte, provenía de una familia con una sólida tradición académica, pero marcada por la rigidez y la dificultad para expresar las emociones. Si bien siempre contó con el apoyo de sus padres para desarrollarse intelectualmente, la falta de libertad para explorar su lado creativo y la constante exigencia por alcanzar la perfección, la llevaron a construir una coraza de serenidad y sofisticación que a menudo ocultaba una profunda vulnerabilidad. Su belleza, más que una bendición, se convirtió en una máscara tras la que se escondía una joven ávida de conexión y autenticidad. El destino, o quizás la casualidad, quiso que sus caminos se cruzaran en un taller de teatro comunitario. Enjin, buscando una válvula de escape a sus presiones diarias, se apuntó a clases de actuación para liberar su energía y explorar su creatividad.
Tuba, animada por una amiga, decidió salir de su zona de confort y probar algo nuevo, con la esperanza de romper con la monotonía y conectar con su lado más emocional. Desde el primer momento, la atracción entre ellos fue innegable. Enjin se sintió cautivado por la elegancia y la serenidad de Tuba, por la profundidad de su mirada y la inteligencia que emanaba de cada una de sus palabras. Tuba, por su parte, quedó fascinada por la energía arrolladora de Enjin, por su capacidad para hacerla reír y por la forma en que la animaba a desafiar sus propios límites. Pero su conexión no se limitó a la simple atracción romántica. En aquel taller de teatro, Enjin y Tuba encontraron un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Compartieron sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. Se apoyaron mutuamente en los momentos de dificultad y celebraron juntos cada pequeño logro. Fue durante esos meses de ensayos, de representaciones teatrales y de largas conversaciones, cuando descubrieron que compartían un pasado en común que pocos conocían. Resultó que ambos habían crecido en barrios cercanos, habían asistido a la misma escuela secundaria y habían enfrentado situaciones similares de pobreza y discriminación. Aunque nunca se habían cruzado formalmente antes, sus vidas habían estado entrelazadas de alguna manera, unidas por un hilo invisible de experiencias compartidas. El descubrir este pasado en común profundizó aún más su conexión. De repente entendieron por qué se sentían tan cómodos el uno con el otro, porque se complementaban tan bien y porque se apoyaban incondicionalmente. Habían encontrado en el otro un espejo en el que se reflejaban sus propias luchas y un faro que los guiaba hacia un futuro mejor. Pero la vida, como suele ser, no se lo puso fácil. El taller de teatro cerró sus puertas por falta de financiación, y Enjin y Tuba se vieron obligados a seguir caminos separados. Enjin se dedicó a trabajar en empleos temporales para ayudar a su familia, mientras que Tuba se centró en sus estudios universitarios. A pesar de la distancia física y las diferentes prioridades, nunca perdieron el contacto. Se llamaban por teléfono, se escribían cartas y se reunían siempre que podían. Su amistad, forjada en la adversidad, se había convertido en un vínculo irrompible. Pasaron los años, y ambos lograron alcanzar sus metas. Enjin se convirtió en un exitoso empresario, gracias a su carisma y a su capacidad para conectar con la gente. Tuba, por su parte, se consagró como una reconocida abogada, gracias a su inteligencia y a su pasión por la justicia. Aunque habían logrado el éxito profesional, ninguno de los dos había olvidado sus raíces. Ambos se mantenían comprometidos con causas sociales y colaboraban con organizaciones benéficas que apoyaban a jóvenes de bajos recursos. Su pasado en común los había marcado profundamente y los había impulsado a querer hacer del mundo un lugar mejor. Fue en una gala benéfica, organizada por una de las organizaciones con las que colaboraban, donde sus caminos volvieron a cruzarse de forma definitiva. Al verse sintieron la misma chispa que había encendido su relación años atrás. Ya no eran los jóvenes inseguros y vulnerables que se habían conocido en el taller de teatro. Eran adultos seguros de sí mismos, con un pasado lleno de desafíos y un futuro lleno de promesas. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces tenues del salón, supieron que estaban destinados a estar juntos. El secreto que compartían, su pasado en común, era la base de su conexión. No era solo atracción física ni admiración mutua. Era algo mucho más profundo, algo que solo ellos dos podían entender. Era el amor forjado en la adversidad, el amor que supera todos los obstáculos y el amor que dura para siempre. Y así, la historia de Enjin y Tuba continúa escribiéndose día a día. Un amor que floreció en la adversidad, un secreto que une sus almas y una conexión explosiva que ilumina sus vidas y las de quienes los rodean. Una historia que nos recuerda que las relaciones más valiosas son aquellas que se construyen sobre la base de la confianza, el respeto y la comprensión mutua, y que los secretos compartidos pueden fortalecer los lazos y crear un vínculo irrompible. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no es acaso esta historia mucho más inspiradora ahora que conocemos su origen, su verdadero secreto? Dejen sus comentarios y opiniones, los estaré leyendo con mucho gusto. Y no olviden suscribirse para más historias como esta. Hasta la próxima.